El sistema de coordenadas UTM. Desarrollo. El sistema de coordenadas de la UTM es la proyección cartográfica basada en una cuadrícula en la cual se pueden referir puntos sobre la superficie terrestre. Fue creada en 1947 por el ejército estadounidense. Su unidad de medida es en metros. Se basa en una proyección de dicho elipsoide, siendo la proyección UTM un sistema cilíndrico que es tangente al elipsoide en un meridiano origen. Los puntos del elipsoide se proyectan sobre un cilindro tangente al meridiano establecido. De esta forma, el desarrollo del cilindro y el ecuador se transforma en una recta, tomando el eje X, y el meridiano central se transforma en otra recta perpendicular a la anterior para evitar que las deformaciones de las proyecciones sean grandes. El elipsoide terrestre tiene que ser de 60 huesos y de 6 grados de amplitud, utilizando cada uno de sus meridianos centrales y el ecuador como eje de referencia. El trazo de las cuadrículas se realizan en base a estos huesos y a las zonas UTM y es válido en la gran parte de la superficie terrestre, pero no en toda. Concretamente, en las zonas de proyección de la UTM se define entre los paralelos de 80 grados hacia el sur y 84 grados hacia el norte, mientras que el resto de las zonas de la Tierra, las zonas polares, utilizan el sistema de coordenadas de la UPS. Por tanto, el sistema UTM divide a la Tierra en 6 huesos de 6 grados de longitud que completan los 360 grados. Cada hueso se toma un número entre el 1 y el 60, siendo el hueso 1 el limitado entre las longitudes 180 grados y 174 grados hacia el oeste, centrando el meridiano en 177 grados hacia el este. Los huesos se enumeran en orden ascendente hacia el este. Un ejemplo sería, si tomamos la ciudad de España de Granda, estaría en la cuadrícula 30S, así partiendo desde el origen, desde la zona de la UTM. Al este encontraremos la cuadrícula 60 kilómetros, seguida del 700 kilómetros y así consecutivamente. La Tierra se divide en 20 zonas de 80 grados de longitud que son denominadas mediante letras desde la C hasta la X. Como consecuencia, la esferidad de la Tierra se estrecha y sus áreas son menores conforme se acercan a los polos. La línea central del hueso de la UTM se le denomina meridiano central. Siempre se hace coincidir con un meridiano del sistema geodésico tradicional. Este meridiano central define el origen de las zonas UTM y tiene un convenio con coordenadas con un valor de 60 kilómetros al este y 0 kilómetros al norte. Cuando consideramos el hemisferio norte, tenemos un valor de 500 kilómetros al este y 10 kilómetros al norte. Cuando consideramos el hemisferio sur, la designación de cada cuadrícula UTM se hace mediante una leyenda. Primero va el número de hueso y después va la letra que le corresponde. La zona UTM tiene como bordes dos meridianos separados a 6 grados. Esto crea una relación entre las coordenadas geodésicas angulares tradicionales, longitud, latitud mediana en grados, y las rectangulares UTM medidas en metros, y permite el diseño de fórmulas de conversión entre estos dos tipos de coordenadas. El valor de referencia definido por coordenadas UTM no está localizado en el centro del cuadrado, sino en la esquina inferior izquierda. La lectura de las coordenadas UTM siempre se realiza de izquierda
a derecha para dar la distancia hacia el este y de arriba abajo para dar la distancia hacia el norte. Cuando mayor sea la resolución, menor será el representada, y por ello es conveniente dividir esa gran cuadrícula de 1000 metros de lado a una cuadrícula menor. Como podemos ver en el cuadro, nos muestra un ejemplo de valores de coordenadas UTM a diferentes resultados. La lectura de las coordenadas en UTM. La retícula de referencia utilizada para la designación de los puntos en el sistema de coordenadas UTM en una escala de 1 en 50, que es igual a 1 kilómetro de lado, y va rotulando en el color azul. En este apartado la realizaremos como ejemplo la designación de un punto como aproximación de 100 metros utilizando un mapa topográfico de una escala de 1 en 50, como podemos ver en la imagen. Para referenciar el punto que aparece, vamos a realizar los siguientes pasos. 1. Buscamos la barra vertical más próxima a la izquierda del punto y leemos los números que lo rotulan, como podemos ver en la imagen. Las cifras de 681 nos indican que el punto en el que cuestión se encuentra al este del punto central del uso, que como recordamos tiene 500 como valor de coordenadas en el eje de las X, exactamente a algo más de 181 kilómetros, que es 681 kilómetros igual a 500 más 181. Para ajustar un poco más la situación del punto, dividimos mentalmente en decimales partes que intervienen del intervalo de 1 kilómetro igual a 1000 de la cuadrícula, siendo de 90 metros la distancia de la barra al punto y 6819. El punto quedará designado en relación a la cuadrícula UTM 1000 kilómetros de lado como 6819 en X y 43.968 en Y. Las cifras de las abscisas y ordenadas se escriben sin separarse entre unas y otras. Las cifras son en números impar cuando anotamos los números de la cuadrícula en kilómetros. Debemos recordar que la primera cifra de la izquierda del grupo de las abscisas representa siempre centenas de kilómetros y las del grupo de las coordenadas miles de kilómetros. El sistema de referencias UTM, Universal Transverse Mercator. El sistema de proyección UTM, Universal Transverse Mercator, es una proyección cilíndrica conforme y transversal. El sistema UTM se ha convertido en un sistema estándar internacional de coordenadas. UTM es un caso particular de la proyección de Gauss-Grüber. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos la proyección transversas, el mapa de usos y zonas, donde también nos indican que 60 usos son de 6 grados, con 20 zonas de 8 a 12 grados cada zona. 60 usos de 6 grados de amplitud longitudinal, que vendría a ser 60 por 6 grados, que es igual a 360. Los usos se enumeran del 1 al 60, comenzando por el meridiano de 180, el opuesto al de Greenwich. En cada uso se definen 20 zonas o bandas de 8 grados de latitud, excepto la X con un 12 grados. La característica de los usos. Como podemos apreciar bien aquí en la imagen, podemos observar el meridiano central de los usos, que nos indica que son 3 grados, los 6 de grados de amplitud, donde tenemos también la línea ecuador, el hemisferio sur y el hemisferio norte. También vemos los 6 grados de amplitud, los 80 grados laterales sur y los 84 grados laterales norte, ¿no? La proyección del UTM, como bien nos muestra en la figura, abarca desde el paralelo 84 grados norte al 80 grados sur.
para trabajar en territorios cercanos a las zonas polares, donde se utiliza normalmente una u otra proyección, la proyección UPS, Universal Polar Estereográfica, donde 60 usos de 6 grados de amplitud, 6 por 60, es igual a 360 grados. Los usos se numeran del 1 al 60, comenzando por el meridiano de 180, el opuesto al de Greenwich de 80 grados laterales sur. En cada uso se definen 20 zonas o bandas. Aquí en estas diapositivas podemos observar dos imágenes donde nos están indicando que la red se forma uso a uso utilizando un cilindro diferente para cada meridiano central, de manera que el cilindro es ligeramente secante al elipsoide. También se crean dos líneas donde el FE es igual a 1, pero hacia el interior de estas el FE es menor a 1, pero su máximo es de 0.9996. Hacia el exterior de estas está el FE, que nos indica que es mayor a 1, donde su máximo es de 1.00096. Nos están indicando por colores los diferentes tipos de escalas con los grados que tenemos. Por lo tanto, el factor de esta escala aumenta conforme aumenta la distancia al meridiano principal. Aquí tenemos lo que son las zonas u ondas UTMs. Las zonas o bandas tienen la longitud de 6 grados de ancho, la latitud de 8 grados de altura, excepto la zona X, en la que se asignan 12 grados. Como podemos observar aquí en esta imagen, nos muestra las latitudes y la línea del ecuador. También donde nos indican que X es el 12 grados de latitud excepcional. Las abscisas, mejor dicho X, se miden a partir del meridiano central del uso. Las ordenadas Y se miden a partir del ecuador. Aquí en esta imagen también podemos ver las ordenadas, pero con la UTM-Y, y las abscisas con la UTM-X, ¿no? Donde también nos asignan los mismos valores y nos indican que las abscisas UTM-X se miden a partir del meridiano central del uso y las ordenadas UTM-Y se miden a partir del ecuador. En esta imagen vemos también lo que es la línea del ecuador, el origen de las coordenadas UTM, y tenemos lo que son sus valores también expresados en lo que vendrían a ser kilómetros, los hemisferios tanto norte y sur como están expresados. El sistema de coordenadas UTM. La duplicidad de las coordenadas. La línea del meridiano existe entre dos líneas. Representación de varios usos con un solo origen. Cuando por un mismo país tenemos varios usos, simplemente se va a tomar en cuenta solo uno, que es el uso de origen, como referencia para todos los demás. Como consecuencia se va a quedar que es un factor de escala más elevado en los extremos, incrementando las deformaciones. Como visualizamos en la imagen, lo que es los colores y su significado, tenemos las zonas y las cuadrículas UTM. Una zona quedará identificada por un número de uso y por la letra de la zona. P, en el caso de Cataluña 31T, la zona se divide en cuadrículas de 100 kilómetros, que equivale a 100.000 metros de lado. Estas cuadrículas se identificarán siempre con una letra mayúscula, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, con una primera letra por la columna X y una segunda letra por la fila Y, en una secuencia de A a Z, excepto I, Y, Ñ y O, y que se irá repitiendo cada 18 grados de longitud. En la siguiente página tenemos lo que es las zonas y las cuadrículas. Presentamos un cuadro donde nos dice que es una cuadrícula de 100 por 100 kilómetros y que P es la que incluye a Barcelona, se identificará como 31TTF. En la siguiente imagen tenemos lo que es una cuadrícula, la cual es subdividida por cuadros más pequeños. Cuadrícula de 100.000 metros, que equivale a 100 kilómetros de lado.
una cuadrícula de 10.000 metros que equivale a 10 kilómetros de lado y una cuadrícula de 1.000 metros que equivale a 1 kilómetro de lado. Es una cuadrícula básica en la cartografía a escala 1 en 50. En la siguiente página tenemos lo que es las coordenadas UTM, pero con una resolución de 100 kilómetros que equivale a 100.000 metros. Tenemos la imagen, lo que se va a descomponer este gráfico por una zona que es 31, la zona o banda que es la T, las abscisas o columnas como la letra D, las ordenadas o fila como la letra G. Abajo tenemos lo que es la conversión de las coordenadas UTM alfanuméricas a numéricas. Es como una especie de fórmula. En la siguiente tenemos las coordenadas UTM, pero con una resolución de 1 kilómetro que equivale a 1.000 metros. Tenemos lo que son los números, y los cuales se van a descomponer así mismo por zona 31, zona o banda T, la UTMX que es 432 y la UTMY que es 4623. En este caso es UTMX porque al ser menor que 500 quiere decir que el punto está a la izquierda del meridiano central del uso. Y UTMY en realidad nos dice que el punto está a 4.623 kilómetros del Ecuador y el Ecuador equivale a 0. Las coordenadas UTM con una resolución de 1 metro. Tenemos también lo que es su valor numérico y su división por zonas, por la zona o banda, por la UTMX y la UTMY. Y en el siguiente gráfico tenemos lo que es los mismos, su fórmula numérica, la cual se va a hacer una descomposición por resoluciones. La resolución de 100 kilómetros, de 10 kilómetros, de 1.000 metros, de 100 metros, de 10 metros, de 1 metro, que equivale a UTMY. Y en el caso de UTMX se descompone por resolución de 1 metro, resolución de 10 metros, de 100 metros, de 1.000 metros, de 10 kilómetros y de 100 kilómetros. En el siguiente gráfico tenemos lo que son las coordenadas UTM. Se presenta lo que es la precisión. ¿Qué es la precisión o cómo se define? Pues la precisión se define como la posición de un punto que está en función del número de dígitos. A nuestras latitudes, las coordenadas UTMY siempre tienen un dígito más que las coordenadas UTMX, como se puede representar en el gráfico. Y también nos dice que esto trae unas ventajas o inconvenientes del sistema UTM. ¿Cuáles son? Pues son 5. La 1 sería conserva los ángulos, la 2 sería no distorsiona las superficies en grandes magnitudes, la 3 es un sistema que designa un punto o una zona de manera concreta y fácil de localización. Y la número 4, sistema internacional, sobre todo para usos militares. Y en el caso de la número 5, que solo es útil entre los 84 grados N y los 84 grados S. Espero esta exposición sea de su agrado y de suma importancia, arquitecto. Y esto sería todo. Muchas gracias.